Vamos a dar inicio a la jornada de hoy. En primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados de Rosario este espacio que nos permite visibilizar el derecho animal. El tema de hoy se llama Herramientas legales y prácticas para el rescate y protección animal, experiencias desde el territorio. Sabemos que las normas que integran el derecho animal son transversales, las vamos a encontrar en el derecho penal, en la ley penal 14346 del año 54, conocida como Ley Benítez, y también en el ámbito local a través de las ordenanzas municipales de Rosario. A eso me refiero en el ámbito local. Cuando por acción o por omisión esas normas protectoras del derecho animal se quebrantan, es necesario contar con herramientas legales y prácticas para restablecer esa protección de las cuales son destinatarios los animales no humanos. En este marco van a disertar, en primer lugar, la doctora Sabrina Latino. Ella es abogada, profesora, diplomada en Derecho Animal por la Universidad del Museo Social Argentino y coordinadora del área de protección animal de la Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario. Integró este instituto en calidad de presidente en los años 2015 a 2017. Trabajó en Fiscalía en la Oficina de Maltrato Animal de la Unidad Fiscal de Salidas Alternativas. Doctora Sabrina Latino, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Agradecida, por supuesto, a este instituto, que es un espacio más que querido y me encanta estar acá, me encanta ver del otro lado, por supuesto, a la doctora de Rigo, que ahí la veo, y a todos los que participan. Creo que es un espacio, lo hemos hablado siempre que he podido, más que valioso, así que agradezco que se tome nuevamente vuelo y que se le dé lugar. Creo que es la forma de hacer visible, como dijo la doctora, esto que hacemos todos, ¿no? Que creo que en definitiva realmente es un poder hacer todos. Bueno, simplemente yo sí preparé un PowerPoint un poco para contarles o que visiblemente sea, si bien entendemos es una charla y es la idea entre los que vamos a disertar, bueno, poder mostrarles un poquito lo que tengo. Así que les voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? A ver si todavía no. Ahí está. Bien. Bueno. Bueno, simplemente un poco nosotros acá con el colega que tengo al lado, por suerte, el doctor Pablo Barbato, que un poco nos toca esta parte del derecho, hola, el derecho, digamos, administrativo y entendido un poco o empezar a trabajar el maltrato y la crueldad, si bien por supuesto vamos a ver otras faltas, entendiéndolo, ¿no es cierto?, como una falta y qué es lo que plantea nuestro nuevo Código de Convivencia del año 2021. Bueno, muy rápidamente, yo sí quiero hacer mención de esto para darle un poco de introducción a lo que vamos a hablar, basado un poco en la teoría que hacen y empiezan a hacer estos dos autores, que es Kymlicka y Donaldson, que empiezan hablando en Zoópolis, es su primera obra en este sentido, en relación a que, bueno, no hay lugar a dudas, existen múltiples relaciones entre los humanos y animales de todo tipo. Y ellos empiezan a elaborar y se empieza a elaborar en realidad una amplia teoría de los derechos de los animales, y ellos empiezan a plantear que aparte de, por supuesto e indudablemente, reconocer derechos negativos, es decir, lo que no tenemos que hacer hacia los animales en relación a no maltratarlos, a ningún acto de crueldad, empiezan a pensar y van un poco más allá y dicen, bueno, tenemos que empezar a pensar de estos individuos vulnerables en obligaciones que sean positivas, que vengan, ¿no es cierto?, obligaciones realmente y compromisos desde el Estado. Y empiezan a pensar en esta posibilidad de los derechos positivos. Hablan de una teoría, es una teorización, pero sí me parece importante esto que plantean y dicen, bueno, hay que establecer estrategias y mecanismos de justicia básica, derechos y legislación, y hacen esta alusión a que deben contemplar todas esas estrategias que planteemos las especificidades de las relaciones humanos-animales que tenemos tanto en un territorio como en un momento. Y eso creo que es un poco también lo que vamos a plantear acá, en donde vamos a ver cada caso puntual qué es lo que se puede, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos o cómo se puede. Y creo que esto, lo dije al principio, es una responsabilidad verdaderamente, creo que es colectiva, más allá de los diferentes niveles del Estado.
los que son extrapoderes, la sociedad en general, los organismos, las personas, digamos, individualmente. Creo que esto verdaderamente es una responsabilidad colectiva. Y bueno, dentro de esta posibilidad de pensar en un montón de estrategias y políticas públicas, cada uno desde su lugar, por supuesto, en el caso nuestro como municipalidad y diferentes áreas, y bueno, cada uno toma lo que por supuesto le va tocando. Siempre creo que ese abordaje que nosotros tenemos que considerar en cualquier instancia de establecer una estrategia legal o hablar de un rescate, creo que nunca se puede perder de vista, por supuesto en las políticas públicas también, este abordaje que sea transversal. Hoy en día toda situación que es compleja dentro de la sociedad debe ser tomado, abordado y trabajado de esta manera. Estas son algunas de las cosas que nosotros un poco venimos trabajando desde el área nuestra y que también se va a trabajar, y lo va a explicar después el doctor, en cuanto a lo específico del Código de Convivencia, más que nada en el derecho, ¿no? Las otras cosas, por supuesto, si hablamos de un ejecutivo, tienen que ver con esto, con políticas públicas. Estas son algunas de las cosas que nosotros bueno, venimos tratando de empezar a trabajar, de trabajar algunas cosas más de manera ordenada, como son los protocolos, otras cosas, bueno, venimos tratando de mejorar día a día, ¿no? Nuestro Código de Convivencia tiene un título especialmente dedicado, que es el título 9, que son faltas en materia de protección de animales. Este nuevo código, vuelvo a decir, porque se reformó en el año 2021 y, tal como lo menciona, dice Código de Convivencia. ¿Bien? Y creo que esto sí es el objetivo, ¿no?, que tiene esta modificación y esta unificación en cuanto a las ordenanzas que tal vez estaban dispersas. Solo mencionar, que es lo que yo entiendo muy, muy sutilmente en cuanto a la comparación con la buena o mala, con la ley 14.346 y el ámbito penal, digamos. Las sanciones que están previstas en este código, por supuesto, son de multa y o de clausura. Lamentablemente, en muchos casos se sigue utilizando el término y se habla de lo que es el comiso del animal, con lo que implica, ¿no?, para todos quienes estamos en esto en cuanto al vocabulario. Dispone como sanción accesoria y complementaria, lo hemos hablado con el doctor, el asistir a tareas educativas y concientizadoras. Esto nos parece sumamente importante y que está vinculado a la prevención, sin lugar a dudas. Y en ciertos artículos dispone también, de manera expresa, la posibilidad del secuestro de los instrumentos que se utilicen para cometer la falta. Yo considero que repite algunos errores, como también el código, cuando se refiere a actos de crueldad y habla de que se proceda a la tortura o maltrato a los animales por el espíritu de perversidad. Esto siempre lo hemos hablado en cuanto a ese plus de subjetividad que, por supuesto, en la Fiscalía trabajan y es siempre muy complejo a la hora de demostrarlo, ¿no? En algunos lugares, en algunos artículos, menciona y vuelve a mencionar el término mascotas, que por supuesto siempre tratamos de erradicar, y en otros positivamente habla de animales no humanos. Distingue y estipula, esto creo que sí es muy positivo, establece una mayor sanción en aquellos casos que son considerados como crueldad y por lo tanto de mayor lesividad, y aquellos casos que son considerados como maltratos, que la ley 14.346 no lo hace y establece la misma sanción. Y estipula de forma expresa ciertos actos que no están contemplados o tipificados en la ley 14.346, como son el abandono, que lo menciona específicamente en 2 artículos, la zoofilia o la práctica específica y puntual de lo que son las hinchadas. Así que creo que eso, por supuesto, es positivo. Bien. Estos son los 2 artículos que de alguna manera, el título, vuelvo a decir, está desde el artículo 317 al 328, son un montón de artículos que ha unificado este código. Bien. Estos son los 2 de alguna manera más fundamentales. Este habla, el 323, del maltrato. Simplemente remarqué los que les mencionaba, que algunas cosas son positivas, como el 5, que alude a que sean arrojados o abandonados en la vía pública, vivos o muertos. Bien. El 324, que es el que sigue, precisamente ahí ven la diferencia entre uno y otro que tienen en cuanto a la multa. Por supuesto estamos hablando del poder administrativo y esa es la sanción. Es mayor en los casos de crueldad. ¿Bien? Y si bien este digamos, artículo refiere, como les decía, al tema de la zoofilia, también alude o hace referencia a otras ordenanzas también que, bueno, muy rápidamente
se las voy a dejar, pues igual le puedo facilitar si quieren el power. Hay algunas ordenanzas que nosotros tomamos que en realidad el código recepta y refleja que en el caso de no cumplimiento de esa ordenanza se va a establecer esa multa, como es el caso de la 3498, que establece todo lo relativo a la venta, es decir, si bien no está prohibida la venta en comercios de animales, esa ordenanza regula todo lo relativo al cómo. Y ahí es donde, cuando hacemos la parte de inspección, podemos entrar. Ese es nuestro, de algún modo, nuestro hueco, nuestra posibilidad, ¿bien? Que dispone, por ejemplo, que no se pueden exhibir los animales en recipientes de vidrio. Y esto tenemos todo un cuestionamiento con la vidriera y cuando están expuestos al sol y demás cuestiones a la hora del comercio, ¿no? Que abordamos un comercio. Bueno, la 7445, lo resalto siempre entre comillas, bueno, porque lamentablemente los términos a veces no se consideran, regula todo lo específico en relación al cuidado y a la tenencia, digamos, como cuidadores. Vuelvo a decir, el término es el que utiliza la normativa, es una normativa realmente importante y el código da, obviamente, todas las sanciones cuando se infringe esa normativa. Pero esa normativa realmente es importante poder tomarla. Bueno, hay otras, acá está la de tracción, la de prohibición de tracción a sangre. En realidad digo de prohibición porque es una pauta de una política pública que se ha tomado, más allá de que esta normativa tiene un plazo, ¿no?, de transición que ya ha vencido. Hay varias ordenanzas ahí que verán, que es una, la 10, esta es bastante nuevita, la 10.155, que prohíbe el corte de orejas y de cola, lo considera un acto de maltrato, de crueldad. Y bueno, también sanciona o aplica otra sanción a las veterinarias, digamos, que no expresamente no dispongan un cartel en este sentido. Bueno, yo simplemente vuelvo a decir, puse ahí las que me parecían, hay otras ordenanzas. Hay una ordenanza que, por ejemplo, habla, que fíjense que es la de la utilización del suelo. Entonces ahí, por ejemplo, nos ha tocado una intervención en donde todo lo que tiene que ver con la fabricación de ladrillos, que se utilizan, por supuesto, los caballos, los equinos, también, digamos, hay transgresión a otras ordenanzas, no solamente en relación, ¿no es cierto?, al animal. Bueno, hay otra que es sobre expendio de medicamentos. Esto lo resalto porque, así como tenemos este colegio, el Colegio de Veterinarios en muchas ocasiones, y viene haciendo una participación activa en solicitar, digamos, ciertas intervenciones, por ejemplo, porque no se pueden vender si no tienen una habilitación especial, tanto de la municipalidad como de la provincia, medicamentos que van desde una pipeta, un aerosol, hasta otras cosas más complejas, ¿bien? No se pueden vender en cualquiera que no tenga esa habilitación especial. Bueno, ahí está el de las palomas, también es bastante nuevita, que establece digamos, el control poblacional ético de las palomas. Bien, está, no recuerdo, acá, el 23, de 2023, es bastante nueva también. Bien. Bueno, estas son algunas ordenanzas que, si bien tenemos el código y el doctor va a explicar el procedimiento y la unificación, tienen que ver con eso, ¿no? Bueno, yo voy a ir puntual a lo que nosotros hacemos como área. Es un área que digamos, en la Secretaría de Control, como dice ahí, es de control y convivencia. Dependemos de esa secretaría. Específicamente, su objetivo, de alguna manera, más que nada, tiene que ver con esto y es el control. Independientemente de que después les voy a contar y voy a mostrarles que hacemos un montón de otras intervenciones que no aluden al control y que muchas veces es una ayuda, no solo a los animales, sino también a algún ciudadano o ciudadana que está pasando por alguna situación puntual y realmente necesita ayuda y no que simplemente le abremos un acta, ¿no? Bueno, ¿cómo ingresa? No sé si vos querés hacer mención de lo del código antes de que yo ingrese con lo de los rescates o... Bueno, ¿cómo ingresan a nosotros, digamos, a la ciudad de Rosario? Los reclamos ingresan hoy por hoy a través del 147. Se viene trabajando para agregar todo lo que tiene que ver con el Munibot, pero bueno, hoy hablábamos y después lo podés aclarar, el por qué nosotros con esta temática no estamos del todo, no sé si de acuerdo, pero no nos parece, digamos, la mejor forma, ¿bien? O por vía web. Por ahora la formalidad para nosotros es 147, pero se viene tratando o trabajando para ampliar la posibilidad de los reclamos, ¿bien? De que recibamos los reclamos por otros medios. Estos reclamos ingresan a través del CIOR, que en realidad es un Centro Integrado de Operaciones Rosario. Venimos trabajando un montón con el CIOR para que ese protocolo de actuación, que vamos a ver, yo les voy a explicar después, no todo lo de animales cae en una misma área, sino que va a caer en diferentes áreas según lo que se trabaje o lo que se trate.
De manera que, bueno, ese protocolo está acordado con la gente de recepción, digamos, de los reclamos y de monitoreo, porque ahí es el centro que también se hace el monitoreo de la Municipalidad de Rosario. Como les decía, por ejemplo, algunos reclamos, si bien los reclamos entran la mayoría en la base operativa de Protección Civil, antes Defensa Civil, ha cambiado un poco la configuración, pero es lo mismo. Ellos son los que derivan en las distintas áreas que, según el caso, intervengan. Por ejemplo, nosotros en el caso de equinos, en realidad parte de la misma secretaría es control urbano y lo toma control urbano si se trata de un reclamo de equinos. Si se trata de un animal que pueda ser de la fauna silvestre y esté en el dominio, es decir, en el espacio público, generalmente lo va a tomar Protección Civil derivado, ya sea, por eso hablo siempre de manera transversal, ya sea derivado a la Brigada de Rescate, es decir, creo que en esto no hay dudas y siempre se trata de trabajar de manera conjunta. De esta manera lo va derivando, o en el caso de, por ejemplo, un animal herido, sí o sí lo tiene que derivar y lo tiene que tomar, digamos, el Instituto Municipal de Salud Animal, el IMUSA. ¿Bien? Entonces, bueno, es esa base operativa que está a las 24 horas que toma los reclamos y los deriva. ¿Bien? Un poco para que se entienda el funcionamiento. ¿Qué es lo que nosotros tomamos de manera bien directa en esta área? Son las denuncias, que es el gran volumen, ¿no? Las denuncias por maltrato o crueldad. Principalmente lo que nos ingresa en un mayor número, que más o menos estamos hablando de, para darles un promedio, entre 30 y 40 a la semana. Eso requiere no solamente que a veces, bueno, el área no toma todo, digamos, en tiempo real, sino que se puede tomar pasado, digo pasado porque es un volumen enorme, lamentablemente, por un lado, y positivo porque creo que a la hora de trabajarse y hacerse y estar con estas intervenciones es cuando esa cifra negra que siempre hablamos los abogados, que no se hacen las denuncias o no se hacían o no estaban los canales, hoy por hoy se hacen. De manera que, bueno, este es más o menos el número de lo que tomamos en este sentido en los reclamos. Hay denuncias por criaderos, guarderías o albergues ilegales, denuncias por comercios, como les decía antes, que realicen ventas de animales o medicamentos que sea ilegal o que sea irregular. Denuncias por animales sueltos que no estén bajo la supervisión adecuada. Digo esto porque la mayoría de los reclamos nos ingresan un popurrí de reclamos que es de lo más amplio. Hay muchos que incluso entran diciendo, bueno, que el animal que tienen ya no lo pueden tener, no lo pueden sostener y que la misma persona, que nosotros somos, reitero, un área de control, la misma persona se está denunciando y diciendo que no puede sostener. Bueno, lamentablemente uno la ayuda, sería imposible, ¿no es cierto?, tomar ese volumen de cantidad de casos que abarcan todo y no tiene que ver con un reclamo o una denuncia por una situación de una falta, ¿no? Y los reclamos por la presencia en un domicilio particular de que pueda ser un gran número de gatos o puede ser una colonia que se haya formado de gatos, en donde nosotros como área de control damos una primera intervención y un acta para poder ingresar, que la persona permita ese acceso y después lo derivamos y generalmente lo trabaja como debe ser el área de salud animal, que tiene que ver con el programa de castraciones que está en la ciudad y todo lo que está, digamos, en el IMUSA. Bueno, ¿qué es lo que nosotros con lo que contamos al día de hoy? Son 2 inspectores. Obviamente los inspectores son inspectores generales, es decir, pueden inspeccionar o controlar cualquier normativa, digamos, vigente dentro de la ciudad. Puntualizamos en este sentido, por supuesto, lo que nos toca y lo que hace a la especificidad, pero son inspectores, digamos, generales. Hay un médico veterinario, nosotros contamos con el médico 2 días a la semana, quien por supuesto a veces, como decíamos antes, nos ayuda, porque nos ayuda con su propia profesión en el sentido de si vamos a vacunar, si vamos a castrar, y a veces tiene que ver con esto de la posibilidad de realizar un control experto, porque es el experto que nos puede decir de manera certera si el animal está verdaderamente bien, qué es lo que está faltando, qué es lo que debe cambiar. Bien. Contamos con un vehículo, otros elementos que hacen algunas jaulas, por supuesto, siempre teniendo en cuenta que desearíamos tener más, pero tenemos elementos para trabajar. Un personal policial que solo tenemos como adicional una vez a la semana, que nos acompaña porque quiero hacer hincapié en esto. Vuelvo a decir, los inspectores son inspectores municipales, no son personal policial, lo cual tiene un montón de cuestiones conexas
desde los lugares a los que vamos, la forma en la que intervenimos. No siempre la gente está contenta y amable y nos recibe muy bien. En un montón de casos tenemos que ver el cómo ingresar a ese domicilio, a esa persona, a esa familia, porque nos estamos metiendo en su casa. Por supuesto no tenemos ese poder de policía si vamos al ámbito de específicamente el personal de seguridad o lo que puede disponer la fiscalía, ¿no? El horario que hacemos nosotros es de 8 a 15, de lunes a viernes. Trabajamos algunos sábados, los chicos salen a hacer algunas constataciones, sobre todo por una cuestión de obvia, de que a veces hay gente que durante la semana, por supuesto, no está y tal vez el fin de semana podemos encontrarlo, hacer una inspección, constatación, ¿bien? Ese es un poco el horario. Hay un teléfono de contacto que es el que manejamos específicamente, más allá de que siempre mi teléfono personal es el que está detonado, es el que en general tratamos, sean a consultas, no para los reclamos, así como la Fiscalía tiene su formalidad en cuanto a, por supuesto, con otros requisitos, a la posibilidad del ingreso de las denuncias, acá también tiene esa formalidad y sí, reitero, es por el 147. ¿Bien? ¿Qué hacemos? Las constataciones respectivas, que significa que se labran las actas. Las actas pueden ser o de simple fiscalización, en donde simplemente se inspecciona y se deja constancia de lo que se inspecciona, o de comprobación. Esas de comprobación son donde efectivamente, después ampliará más Pablo, efectivamente hay, digamos, una infracción y esa infracción se trata de tipificar con el tipo de normativa que se está transgrediendo y se eleva a lo que es el sistema de en realidad de juzgamiento, que es el sistema de GAC, se elevan esas actas para que llegue a dónde, para que efectivamente llegue al tribunal de faltas, ¿bien? Que son los que en concreto van a hacer ese procedimiento y que van en todo caso, si corresponde y consideran, a sancionar al infractor. En algunos casos nosotros ponemos, como decíamos acá, un poco en juego al procurador, más que nada para un control de legalidad, pero porque bueno, queremos empezar a darle esta relevancia y esta importancia. Y hemos encontrado de este lado, muy agradecida, que verdaderamente nos atiende muy amablemente siempre, con todas las consultas también. Bueno, se dejan intimaciones, y esto lo quiero remarcar. Nosotros, en la mayoría de los casos, entendemos que la gente puede cambiar su conducta, no es retirar o rescatar, o lo que nos toque en el caso, porque sí al animal, el que sea. Digo, hay millones de situaciones que podemos expresar, que podemos entender o no. Hay situaciones que son extremas, hay situaciones que entendemos que no hay forma de esperar ningún cambio y las tenemos que cambiar en el momento y por lo tanto rescatar o retirar al animal. Digo, las situaciones y el universo es enorme. En ese caso se otorga un plazo. Le tratamos de otorgar el plazo, depende del caso, y volvemos a hacer un control. Por eso decía que muchas veces un montón de intervenciones nos requieren ir 3. Bueno, con el caso del perrito de ayer fue así. Fuimos 3 veces, a veces vamos más, a veces vamos a castrar. Digo, esto no es una cuestión matemática, que vamos una vez, labramos un acta, se sube el acta y ya está. Estamos hablando de seres vivos y eso implica todo este trabajo, ¿no? Que se hace. Por supuesto, si corresponde, como decía, hay un resguardo y un retiro y puesto a resguardo del animal. Si hace falta una atención, también se trata de procurar. Y se hacen otras intervenciones, otras derivaciones, como puede ser un traslado. Simplemente fotitos de muchos, no me decidía con cuáles de todos los que tenemos. Bueno, ahí ven, este fue un caso conocido, que fue el caso de la izquierda, que es Caramelo, que es el perrito en la terraza. Bueno, ese caso también realmente fue un perrito que dimos una posibilidad de aviso a la persona. Un perrito que estaba realmente totalmente dejado en la terraza, sin reparos, sin agua, sin comida, sin absolutamente nada. El que ven, digamos, que está dentro de la jaulita, es un perrito que tenía un tumor que literalmente le rozaba el piso. Y bueno, por supuesto estos son casos más extremos donde hicimos el retiro. Perrito que ven ahí abajo, que tiene cara más de viejito, pobre, que parece que está divino. En realidad ese fue un reclamo que recibimos, no lo pudimos comprobar, era de difícil comprobación, el veterinario tampoco quiso ahondar, era una situación donde la señora tenía un hijo con una esquizofrenia muy, muy profunda, el hijo tenía salidas temporales, que iba a la casa. Bueno, la misma mujer expresó que a veces padecía violencia de parte de su hijo y que aparentemente la denuncia, al menos que nos ingresa, es que el perrito era, digamos, podía haber sido, digamos, abusado sexualmente.
Bueno, igualmente por todo el contexto en el que momento lo vimos y hablamos con la mujer, por todo lo que ella también significaba de que tenía miedo en relación a su animal y a su compañero, por su hijo y por la imposibilidad de manejarlo, porque era una mujer de unos 80 y pico de años, bueno, lo pudimos retirar. Bueno, el caso que ven arriba en realidad fue Teo, que es el caso que salió del perrito de ayer, donde realmente fuimos un montón de veces y no hubo un mínimo cambio para él y bueno, no quedaba realmente ninguna otra opción. El de abajo es el que les comentaba, fue un caso de un pisadero bastante grande que pudimos en su momento y hace ya un par de años tomar. Hay algunos casos que son variados. El caso que ven ahí es un caso que tuvimos hace no mucho, que bueno, en realidad los perritos estaban en un patio, se habían, no sé si no comido, pero estaban los huesos de otro perrito. Los perros estaban totalmente olvidados. La chica lo que manifestó la dueña simplemente es que se le había trabado la puerta del patio y que no sabían, que creía que tenía 4, 2. Bueno, pudimos rescatar 2 perritos eran hermanitos, que son el color clarito y negrito que ven ahí. Bueno, realmente la chica tenía toda una situación porque uno entiende, a veces, no las puse acá las fotos, pero nosotros vamos al lugar, vemos cómo viven y a veces la situación es toda de una complejidad muy grande. Nada exceptúa nada, pero sí es esto como estado que muchas veces la necesidad de ayuda en todo sentido y en todo ámbito, ya sea para animales o para los humanos, es lo que no podemos nunca dejar de lado y a la hora de estar ahí, menos. Bueno, los otros nos tocó de un gansito en donde estaba en esa jaulita que ustedes ven y yo le decía al hombre, le digo, pero necesita agua, básicamente, más allá que no soy experta. Sí, me dice, pero tiene agua. Claro, lo que pasa es que digo, necesita estar adentro. Bueno, la gente es como que, hay mucha gente que, digo, puede ser intencional. Hay gente que realmente pareciera que no lo mide, no lo dimensiona, no lo tiene en cuenta, no lo considera. No, claro, exactamente, que es totalmente subjetivo, algo que nos parece obvio desde quienes estamos, ¿no es cierto?, en esto, no siempre es tan lineal. Bueno, hay algunos casos en donde nos ha tocado, en general nos toca, si por ahí es alguna cuestión de fauna silvestre, en general intervienen, digamos, desde el lado de la fiscalía o los chicos de la brigada. Algunos casos nos tocan porque, como la zarigüeya esa, porque nos toca para poder rescatarla. En el caso del gavilán mixto, lo mismo, estaba dentro de un domicilio que se le había metido a la persona aparentemente herido. Bueno, totalmente variado el tema. Otras intervenciones que hacemos son las castraciones, muchas veces en los domicilios particulares. En otros a veces vamos por una denuncia en relación a un perro y nos encontramos que por ahí hay, digamos, aves que son especies obviamente autóctonas y por tanto prohibidas. ¿Bien? Hay de todo y animales sí, me estás diciendo tiempo y me están retando. Bueno, nada, variación, lo único que termino acá es mostrarle estas 2 fotitos y me interesaba, vuelvo a decir, no me decidía. La que ven ahí, la canichita, no fue hace mucho que fuimos. Nosotros fuimos por otro reclamo. En el medio pasa caminando la canichita, se mete en la casa. Bueno, tocamos la puerta, abordamos a la chica jovencita, que no tenía registro, digamos, de lo que le estaba ocurriendo a la perrita. Pero le dejamos una intimación y volvimos a los 10 días y la perrita es la que ven al lado, que cuando hoy la ponía mi hija me decía, es blanca, y la otra no. Bueno, en realidad lo que quiero mostrar con esto son un montón de casos que por suerte y de manera positiva la gente cambia su conducta, trata de revertir, trata de entender, vamos con el vete que les explica y eso nos parece positivo. Lo mismo la pitbull de al lado, es una perrita que fuimos muchas veces, era en una especie de chatarrería, estaba atada, no tenía reparo, nada, y finalmente, después de muchas intervenciones, si bien todos a veces quisiéramos que estén durmiendo en la cama y no es lo que muchas veces todos podemos dar ese acceso a los animales o lo que correspondería. Y la perrita finalmente le hizo una cucha, la soltó, limpió el lugar. Digo, con esto es lo positivo que a veces hacemos. ¿Bien? Bueno, con esto simplemente dejar de resalto de nuevo, y voy a insistir, que creo que entre todos los niveles estatales, entre todas las áreas, la idea es que tenemos que colaborar, coadyuvar y que este trabajo, sin dudas, teniendo en cuenta que son seres vivos y que no tienen voz, debe ser mancomunado. Bueno, gracias. Doctora Latino, muchísimas gracias por exponernos las normas que, si bien se presumen conocidas, es necesario conocerlas y saberlas, porque eso hace la educación. Su disertación habla de necesidades ilimitadas, de recursos limitados y la humanidad, ese plus de humanidad que se ve en el accionar que ustedes tienen.
Así es que muchísimas gracias. Seguidamente va a hablar el doctor Pablo Barbato. Es abogado, escribano, desempeña desde el año 2022 el cargo de procurador de faltas de la Municipalidad de Rosario y tiene a su cargo la Fiscalía de Faltas. Entre los años 2014 y 2019 participó en la gestión pública provincial. Doctor Barbato, lo escuchamos. Muchas gracias. ¿Se escucha ahí? Bien, gracias. En primer lugar, agradecer la invitación, la convocatoria a formar parte de este encuentro que me llegó de parte de la doctora Sabrina Latino. Y seguidamente, si bien no tengo una intención de caer en una clase teórica y de respetar los tiempos pautados, comentarles un poco cuál es el funcionamiento de la Fiscalía de Faltas que tiene la Municipalidad de Rosario y cuál es la vinculación que tenemos con la oficina que está a cargo hoy de Sabrina, vinculada con la protección animal. La Fiscalía de Faltas fue creada mediante una ordenanza del Consejo Municipal en el año 1997. Se incorporó en el Código de Faltas hoy derogada, en su momento derogado el Código de Faltas, en su momento surgió la necesidad de que el interés general de la ciudadanía esté representado por un fiscal dentro del procedimiento administrativo. Esta Fiscalía de Faltas formaba parte del Tribunal Municipal de Faltas, con una función que la voy a resumir en la de control de legalidad del procedimiento, dictaminar en causas a pedido de jueces y obligatoriamente en aquellas causas en las cuales se había dispuesto preventivamente una clausura, comiso de elementos, como así también la inhabilitación de comercios. Cuando el Código de Faltas queda derogado en el año 2021 con la sanción de la ordenanza que creó el Código de Convivencia Ciudadana, esta Fiscalía de Faltas sale del ámbito del Tribunal Municipal de Faltas, pasa a formar parte de la Secretaría de Gobierno y si bien mantiene esa función original que, insisto, resumo en un control de legalidad del procedimiento administrativo, adquiere otro tipo de competencias dentro de las cuales yo voy a destacar en relación al trabajo conjunto que a veces hacemos con el área de protección animal, está la de instar el procedimiento administrativo en aquellos casos en los cuales haya una conducta, un hecho, una omisión que representa una falta y que no ha sido constatada en el momento por un agente que tiene la competencia para hacerlo. Por otra parte, ya fuera de las funciones de la Fiscalía de Faltas, Sabrina les comentó a ustedes respecto de la incorporación de este título vinculado a la protección animal dentro del Código de Convivencia Ciudadana, que responsabiliza a quienes trasladen animales, quienes los vendan, quienes tengan la función de cuidado de los mismos, es decir, que amplía el ámbito de responsables en cuanto a lo que tiene que ver con la protección animal, que establece, lo dijo bien Sabrina, la diferenciación entre lo que es el maltrato animal y la crueldad animal, basándose en esta consideración de los animales como seres sintientes, susceptibles de sufrir dolor, placer, entre otras cuestiones. Es importante, Sabrina mencionaba el tema de las sanciones que establece el código respecto de este capítulo, que es relevante que esté incorporado en este código porque en cuanto, por ejemplo, a la sanción de multa, nosotros tenemos una unidad hoy denominada unidad fija, que es lo que permite que estos montos queden actualizados. Cuando formaban parte de la ordenanza vigente del año 2002 de protección animal, y al no actualizarse esos montos fijos que eran en pesos, quedaba en un desfasaje absoluto y no cumplía lo que nosotros siempre buscamos, que es una función disuasiva de determinadas conductas que en este caso afectan a los animales. Por eso, esas sanciones que hoy se leen en los artículos como UF, la sanción de multa específicamente, se va actualizando mensualmente de acuerdo al valor del litro de nafta super y la publicación que hace la Automóvil Club Argentina. También hay otras sanciones muy interesantes que son las referidas a las tareas comunitarias. Cada vez que nosotros hemos intervenido en alguna causa, lo hablamos previamente con Sabrina, y más que una tarea comunitaria, una formación en la materia, ¿no es cierto?, de protección animal, porque a veces
se ve cierto subjetivismo de las personas que tienen a su cargo animales, que en algunos casos consideramos que no comprenden, tal vez, casos menores, por supuesto, lo que implica un debido, un correcto cuidado de los animales. Por eso la importancia digamos, de este nuevo código y de este título referido. No voy a andar en todos los detalles que vos diste de la normativa. La doctora bien decía que se presume conocida por todos, que tiene un artículo que es el último, que justamente es genérico, que establece una sanción genérica para cualquier tipo de conducta que afecte cualquier ordenanza en materia de protección animal. 337, eso podés decirlo. Exacto. El genérico, el artículo 337, que este código se caracteriza por tener este artículo genérico en todos los títulos independientemente de la temática abordada. Y por otro lado, como les decía al principio, volviendo a la labor de la Fiscalía de Faltas, esta posibilidad que da a los fiscales, que nos da a la Procuración, a mí como procurador también me la da en relación a todas las faltas, de iniciar una investigación de oficio, es decir, una fiscalía más proactiva. Antes era como una fiscalía del Poder Judicial, ahora estamos también más cercano de lo que es un trabajo del Ministerio Público de la acusación, siempre obviamente en el ámbito de las faltas. Y esto nos ha permitido, en materia de protección animal, intervenir en algunos casos relevantes que ahora yo iba a hacer mención. ¿Por qué? Porque hay un hecho puntual que tiene un origen y un fin, una conducta, una acción, una omisión que representó una falta, donde el hecho ya aconteció. Por ejemplo, el último que ha sido de público conocimiento, cuando un perro muere en diciembre del 2024 asfixiado porque su dueña lo dejó dentro de un auto. Ese hecho puntual aconteció. O sea, ya no se necesita una intervención del área a cargo inicialmente, digo, o preventivamente de Sabrina, porque no hay nada más que revertir. Y acá sí se genera la necesidad de establecer una sanción a esa persona. Por otro lado, hay un hecho que ocurrió fuera de la constatación de un agente, como puede ser un agente de tu área que tiene competencia para hacerlo. Entonces ahí nosotros tomamos conocimiento de este hecho, fue difundido a través de los medios públicamente, hicimos una intervención de oficio, abrimos una investigación. Todas las investigaciones que nosotros realizamos desde la Fiscalía, independientemente del tipo de falta, tiene que cumplir con una serie de requisitos que son particulares a los que el agente constata al momento de realizar un acta de comprobación. Nosotros tenemos que tener bien en claro la existencia de una conducta que encuadre en una falta en este caso que estamos hablando de maltrato animal dentro del Código de Convivencia o las ordenanzas aplicables a nivel municipal. Tenemos que tener identificada a la persona que es presuntamente infractora, ese es el término correcto hasta el momento que sea juzgada y sancionada, y tenemos que tener certeza sobre el día, hora y lugar del hecho e ir aportando la prueba necesaria para poder generar un dictamen en el inicio de esta causa y poder remitir las actuaciones al Tribunal Municipal de Faltas para que después se inicie el juzgamiento propiamente dicho. Pensé que querías acotar algo. Entonces, esta herramienta es muy importante. Nosotros hemos realizado en estos últimos años numerosas acusaciones de hechos relevantes. Con el tema de maltrato animal hay dos, esta y después que ocurrió en octubre del año 2023, cuando se transportó un galgo, no sé si lo recuerdan, en Avenida Rivarola, el 8000, que una persona llevó arrastrado un galgo. Esa causa también fue muy interesante porque contamos con numerosos testimonios. Fíjense la particularidad de que al final de la investigación teníamos la certeza de que el galgo había muerto el día anterior. O sea que, por suerte digo esto porque no había sido esa crueldad que imaginábamos inicialmente de que habían arrastrado un animal vivo. Ahí también tenemos la participación de los testigos y obviamente en el momento de cautelar la prueba contamos con las cámaras, los registros fílmicos y fotográficos de la Municipalidad de Rosario y con toda la prueba la cual contemos nosotros para fundar nuestro dictamen y para poder realizar esta acusación fiscal y obtener digamos, un resultado positivo, que consideramos que el resultado positivo es cuando se sanciona a la persona infractora. En estos dos casos se lograron sanciones, por suerte,
de las más altas, siempre encuadrando en la figura de maltrato animal, porque es muy difícil, como decía Sabrina, el encuadre lo que es la crueldad animal, en poder probar desde nuestro ámbito, en el cual nos tenemos que manejar obviamente con la objetividad del caso, la perversión que puede tener una persona en determinados actos y logrando aplicar sanciones de formación en materia de protección animal a cargo del área de Sabrina. En realidad, en el primer caso, la persona que inclusive salió a defenderse públicamente, porque fue un hecho que tuvo mucha trascendencia, nunca compareció. Eh, pero no obstante eso, fue juzgado en rebeldía. Lamentablemente, al no comparecer no se pudieron establecer otras sanciones accesorias, porque, por ejemplo, ahí se había puesto en riesgo la seguridad vial y nosotros habíamos pedido hasta una inhabilitación para conducir. En el segundo caso, que también se logró eh, que el juzgado en trámite estableciera una sanción alta, se apeló, o sea que ahora estamos en esa instancia de apelación por parte de la infractora para ver cuál es la definición final y que también tiene que ver con no solo una sanción de realizar un taller, sino ver en qué situación se encontraban otros animales que estaban bajo la custodia de esta misma persona. En la interacción que nosotros tenemos con la Oficina de Control Animal, siempre esto es a criterio, yo digo, del criterio de oportunidad que cada área tiene, teniendo en cuenta sus recursos. Cuando Sabrina nos da intervención directa de las causas, nosotros dictaminamos, siempre fundándonos, obviamente, en la normativa, en la prueba. Hacemos un control realmente objetivo de todas las intervenciones que tiene el área de Sabrina, porque es un sinfín de dictámenes, de la presencia del el veterinario, es un trabajo realmente complejo. Por eso se necesita, y destaco y lo vinculo con algo que vos mencionaste, que el reclamo sea formalizado por la vía correcta. A veces hay numerosas vías de reclamo. Hoy está todo el tema de un chatbot que parece facilitar la llegada de la persona al municipio, pero la idea en estas causas referidas a faltas que no es un estacionamiento indebido, sino que está en riesgo la vida de un animal, es que se hagan por la vía adecuada, que nos garantiza a nosotros tener en primer lugar identificada la persona que va a realizar la denuncia, porque eso genera un compromiso en un contexto en el cual constantemente se reclaman cosas y muchas veces lamentablemente no con el tema de animales se reclaman cosas que no son ciertas o son meros conflictos de convivencia, pero en los cuales, exacto. Entonces, recalcar eso en materia de protección animal, de que ingresen por el medio adecuado los reclamos, independientemente que a mí me pasa como Sabrina, que siempre llegan, si se quiere, en el marco de la informalidad por un mensaje de WhatsApp, pero todos esos reclamos, denuncias mismas que nosotros recibimos en la Fiscalía de Faltas con otro tipo de faltas, quedan registradas en una base única. Es un sistema único de atención, de manera tal que nosotros por un domicilio o por el DNI de la persona que denunció que tiene la identidad validada, vamos a poder saber y ejercer un control interno de ver qué respuesta se dio desde el área competente de la municipalidad en tiempo y forma y cómo se siguió ese caso. Porque el llamado del 147 habilita un número de reclamo y en el sistema para nosotros, en ese número de reclamo, vamos viendo las intervenciones que han tenido cada una de las áreas, que muchas veces se deriva a protección animal, se puede derivar a la fiscalía de falta y también hacia la transparencia y responsabilidad del trabajo de todos los que estamos, como es mi caso hoy, transitoriamente en la gestión pública. Vamos a mediación. Hay un centro de mediación, si la municipal les toque. Exacto. El centro de mediación existe ya desde hace muchos años, pero el Código de Convivencia establece en uno de sus artículos de la posibilidad, independientemente de que siga el procedimiento contravencional, de que se llegue a una mediación entre las partes. O sea, con la idea de que mencionaba también Sabrina, de tratar de revertir conductas que nos afectan en la cotidianidad a todos, que obviamente son de diferentes magnitud. El código habla de protección animal, habla de derechos personales en los cuales
por ejemplo, está el acoso sexual callejero, discriminación. Es decir, nosotros tomamos el compromiso de acuerdo a la política contravencional de la Fiscalía, de intervenir en los casos que consideramos más relevantes en algunos momentos y en otros en los casos que por ahí no son tan relevantes como son el estacionamiento indebido, pero que en la cotidianidad afecta igualmente a todos los rosarinos. Doctor Barbato, muchísimas gracias y a ambos por ilustrarnos la forma del profesionalismo y cómo coordinan ustedes. ¿Qué nos queda como síntesis? La denuncia. Nosotros acá hemos hecho hincapié en la necesidad que la denuncia se formalice por el carril formal correcto, no por los medios o para poder seguir la denuncia, para poder sancionar si corresponde y para que tenga ese efecto disuasivo, ¿no? Y además para la educación de la gente. O sea, lo que ustedes hablaban de la mediación, o sea, una especie de justicia restaurativa que devuelva a la sociedad ese infractor, ese victimario resocializado, digamos, en una conducta, un cambio de conducta, porque la sanción sola, sin esa formación que tiene que tener esa persona, que a veces es irreversible, pero bueno, por lo menos en los casos que corresponda, llevarlos a mediación, porque puede ser también preventiva. Claro. O sea, el Código Civil también nos habla de la prevención del daño. Así es que es muy integrador lo que ustedes han expuesto. Destaco lo que vos decías respecto de la denuncia por el canal correcto. ¿Qué nos ha pasado no con el tema de animales? Cuando alguien difunde un video a través de la red social X, Instagram, que muchas veces se exponen, después reciben amenazas, se asustan y piden que no haya ningún tipo de intervención. O se oculta todo. Exacto. Y ese animal sigue siendo vulnerado, violentado, Nos, tiene un efecto contrario. Por eso educar a la gente, no solamente en la conducta, sino en las escuelas, en el ámbito académico también, en las universidades, porque no hay materia de derecho animal, no hay currícula. Entonces, bueno, y también a la gente que sepa cómo tiene que actuar también, porque a veces, por ejemplo, cuando el pato no está con el agua, o sea, tal vez la gente no sabe que necesita agua. Entonces también desde lo básico es importantísimo también. y garantizarle a la persona que denuncia que si bien nosotros tenemos la necesidad de que esté validada esa identidad, eso queda reservado en el ámbito Claro. municipal. De hecho, el decreto reglamentario del Código de Convivencia nos establece a nosotros la obligación de no revelar nada respecto de la persona que Claro. denuncia, que tampoco es parte del procedimiento, que a veces en el tema animales no es visto de manera muy positiva, pero la persona pone en conocimiento al municipio. Claro. El municipio tiene la obligación de actuar, de resguardar a la persona denunciante y en este caso de iniciar el procedimiento que sea, que se corresponda para resguardar el animal. En el tema de animales, justamente la denuncia como está pautada en el código no se puede ejecutar porque es una conducta que se genera a lo largo del tiempo. Entonces, no hay una intención de que sancionemos a la persona que tiene al perro, sino que hay una intención de que se intervenga Claro. y que se trate de revertir esa situación Para a el la cual está resguardo. sometido el animal. Claro. Perdón, lo único. Muchas veces ni siquiera es verdad, digamos. O sea, de trasfondo a veces hay conflictos, como decías vos, entre vecinos. Son situaciones que van mucho más allá. O a veces es una molestia, y lo voy a decir entre comillas también, del ladrido del animal, o bueno, mala convivencia, y terminan agrandando y sumando un montón de cosas a esto que vos decís, bueno, obviamente por la sensibilización, la empatía, terminamos yendo y realmente no es absolutamente cierto nada. Entonces, bueno, esto es importante y la gente lo primero que va y te dice, ¿y quién me denunció? Y bueno, ahí se abre juego a todo lo que decía el doctor, por eso tan importante este compromiso que mencionabas vos, ¿no? Para la intervención y para el posterior también. Claro. Muchísimas gracias. A ustedes. Seguidamente va a hablar la doctora, ¿sí? ¿Se escucha? Florencia Vergili, es integrante del MPA, especialista en Derecho Penal y diplomada en Derecho Animal y Ambiental. Es coordinadora y expositora en el curso de diplomatura en protocolos de rescate animal que organiza el Círculo Argentino de Seguridad. Doctora Vergili, la escuchamos. Hola, bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, una vez más agradecer a todos acá en la presencia y desde la virtualidad. Bueno, siempre recalcamos la importancia de estos espacios y un poco en consonancia con
con lo que decían los doctores, quizás desde mi función, ¿no? Trabajando en la parte penal, en el MPA, la realidad es que nosotros intercedemos cuando el hecho ya ocurrió, ¿no? Muchas veces decimos que lo que sucede es que el derecho penal llega tarde, ¿no? El que matare, el que lesionare es a posterior, y nos encontramos en todos los delitos, en este caso los delitos de maltrato animal, nos encontramos con la imposibilidad de brindar una respuesta a la sociedad o a las personas cuando nos piden prevención, qué hacer, que esto no pase, que no se llegue a esto, que no vuelva a ocurrir. Entonces creo que es muy útil empezar a concientizar de las distintas herramientas con las cuales contamos todos los ciudadanos, las distintas esferas del Estado. Si bien, por supuesto, están en los 3 niveles de Estado, cada uno con sus atribuciones, con sus facultades, con sus posibilidades y, bueno, por supuesto, con los recursos que tienen. Poder dar a conocer esta cuestión de que lo que quizás la justicia no llega, la justicia en el derecho en el sentido del derecho penal, no llega a abarcar, sí lo puede ser la municipalidad, y también viceversa, hay cuestiones que escapan de la órbita municipal y sí van para lo que es un delito, una lesión, una afectación a un bien jurídico determinado. Pero todo esto no es posible si no hay un conocimiento, ¿no? Si no se dota de esas herramientas necesarias. Por eso me parece muy interesante todo lo que se expuso y también que la gente, la sociedad en general, sepa las distintas posibilidades y los distintos mecanismos de acción que tenemos justamente para resguardar a los demás animales. Les quiero comentar también que en mayo comenzamos una diplomatura en protocolos de rescate animal que surge un poco ante la necesidad de que nos encontramos, en general pueden ser profesionales, veterinarios o ONGs, personas que quieren pero no saben cómo, ¿no? Muchas veces, y sucede esto que comentábamos antes, esta cuestión de que denuncian en redes y suben videos y difunden, y la realidad es que eso en la mayoría de los casos no tiene un buen devenir, porque claro, después cuando la policía quiere accionar, la municipalidad, y ya no se puede y termina siendo peor. Entonces, qué importante es saber qué hacer en cada caso, a quién recurrir, a dónde dirigirse, denunciar, si no tengo una respuesta acá, ¿a dónde voy? Bueno, de esa manera lo que intentamos es aunar esfuerzos, ¿no? Entre las distintas especialidades y poder llevar esas herramientas a la sociedad en general. Esta diplomatura surgió a través de esa necesidad y de esas ganas de poder demostrar a la sociedad de que es posible conocer, de que el conocimiento está, las herramientas están y están al alcance. Muchas veces también sucede esto de, como decía la doctora, que no sabe, ¿no? Algo que nos parece tan sencillo a nosotros, que un animal no puede viajar en ciertas condiciones o que necesita cierto permiso, o el caso de, no, mi abuela falleció y tenía una tortuga, y bueno, me la quedo, pero ¿qué hago con la tortuga? No, tantas veces que uno empieza a preguntar y la gente no sabe. Entonces, quizás con un conocimiento acertado y aunando esfuerzos, se llega a buen puerto, y eso es lo que intentamos siempre. También porque somos todos los que nos dedicamos a esto, somos conscientes de que no tenemos los recursos que quisiéramos, por eso siempre hablo de mancomunar esfuerzos, ¿no? Y de tratar de llegar entre todos a lo que buscamos. Así que en ese sentido, hoy también desde el instituto la invitamos a Aranza, que es con quien estamos dando la diplomatura. Aranza trabajó 8 años, fue la encargada de salud animal de Funes, actualmente se encuentra asesorando a otros municipios, también está dando clases de educación ambiental en colegios secundarios. Bueno, ella la verdad es que tiene una experticia bastante amplia en todo lo que tiene que ver con políticas públicas y en este sentido de cómo accionar, la educación, la prevención.
nos conocimos trabajando en lo que es la fiscalía, ella de su lado, yo del mío, y bueno, ahora nos encontramos en este proyecto académico para poder, bueno, llevarle herramientas a la sociedad y tener un poco más de resultados como los que venimos buscando hace tanto tiempo y que decíamos todos. Así que ahora le cedo la palabra a ella para que nos cuente desde su lugar, su trabajo y todas las experiencias que quiera compartir. Bien, bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este ámbito, que no soy del derecho, no soy profesional del derecho, pero bueno, la verdad que celebro que haya un instituto de derecho animal en un colegio tan importante, en una profesión tan importante y un eslabón tan importante también dentro de lo que hoy vamos a hablar, de lo que vinimos todos a hablar acá, a lo que estamos convocados, que es nada más y nada menos quienes debemos cuando lamentablemente hay una violación a un derecho de los animales, tenemos que salir a responder. Si bien mi ámbito es el de las políticas públicas y hoy es un poco del que les puedo hablar, ahí se escucha mejor, y ese de donde les puedo hablar, por supuesto que estos 8 años de trabajo estuve compartiendo no solamente con médicos veterinarios, sino con diferentes profesiones, entre ellos también abogados y otras tantas, porque la realidad es que es amplio y es que esto requiere esa diversidad dentro de la sociedad. No solamente también el involucramiento de la sociedad civil, sino también las ONG, sino también lo que tienen que ver con el vecino común, el vecino de las ciudades, de las diferentes ciudades, y las personas que tienen roles políticos, legislativos. Así que bueno, por eso mismo hoy les voy a contar un poco cuál es mi experiencia y cuál es mi visión también para que cada vez les lleguen menos casos a ustedes, porque hay una manera de que esto suceda y hay una forma de mirarla y por supuesto tiene que partir también desde el Estado. Así que bueno, les voy a compartir. Vamos a ver si se ve bien porque está hecho... A ver. Bueno, tal vez algunos puedan estar porque estaba en otro formato hecho, pero bueno, hay algunos que por ahí se pueden llegar a ver medios. Bueno, un poco es esto, ¿no? ¿Qué son las políticas públicas? ¿Existen políticas públicas de salud y protección animal? Vimos que sí, en algunos municipios sí, en otros todavía hay mucha deuda pendiente. ¿Es obligatorio para el Estado poseer este tipo de políticas? Por supuesto que sí, para un municipio, por lo menos lo que tiene que ver con los gobiernos locales. Las políticas públicas tienen que estar basadas en tres, para mí, en tres miradas, en tres criterios. Cuando uno genera, porque muchas veces lo que sucedió a nivel de los animales es que se repitieron modelos. Fueron repitiendo, decir, bueno, tenemos un conflicto en nuestra ciudad, los decisores políticos tenemos que dar una solución a esto, o porque estamos agotados de que esto suceda, que en general proviene de una presión que tiene que ver con la sociedad hacia el área de los políticos, y tienen que dar una respuesta. Y bueno, ¿qué hacemos? Copiamos y pegamos en una ordenanza, copiamos y pegamos, bueno, a ver qué hizo tal localidad, y muchas veces no es objetiva, no sabemos qué pasó en esa, si dieron resultados, si realmente funcionó. Entonces estamos como en una nebulosa y cuando uno hace un análisis de políticas, por lo menos en nuestro país, lo que vemos es que desde el sur hasta el norte y del este al oeste hay muchas localidades que no traccionan y que no avanzan, porque la realidad es que ni siquiera saben de qué se trata lo que tienen en una ordenanza, que por supuesto que nunca pudo llevarse al ámbito de la ejecución por parte del gobierno, del ejecutivo, porque esto no funcionó. Entonces, bueno, se transforma en un copio y pego para dar una respuesta, para acallar una demanda social, pero sin embargo eso carece de efectividad. Entonces vimos que las políticas públicas de salud y protección animal no pueden ser diferenciadas de los otros diseños de políticas públicas. Cuando pensamos en una política de salud pública, tenemos que hablar de objetividad, de eficiencia y de una democracia participativa, que es lo que ya se viene pidiendo a nivel global, es decir, a nivel mundial.
que esto requiere democracia participativa, procesos transparentes, procesos donde el ciudadano se sienta partícipe, donde todos puedan aportar y por supuesto también tienen ciertas obligaciones quienes participamos en los procesos democráticos. Entonces, cuando una política es exitosa es porque fue diseñada con objetividad, con eficiencia y porque tuvo también el proceso de democracia participativa. El paso a paso del diseño de las políticas públicas es que hay una decisión política, eso se traslada a la agenda pública, hay una planificación y un diseño y una ejecución y una puesta en marcha con una evaluación final y durante el proceso. Esto es algo muy importante. Acá intervienen abogados, intervienen veterinarios, intervienen hasta personas, por ejemplo, técnicos en diseño y gestión de políticas públicas. Pueden intervenir personas como, por ejemplo, médicos, sanitaristas, abocados a la salud también, y diferentes, la sociedad civil, como dijimos antes, ¿sí? Y todo esto tiene que estar englobado en lo que tiene que ser una muy buena comunicación. Hay veces que estos procesos se dan desde el silencio o se dan sin que nadie se entere o con el grupo que lo fue a plantear. Entonces termina siendo algo muy reducido a lo que realmente que no genera efecto en la comunidad. Siempre digo que por qué los municipios tenemos que dar respuesta, tienen que dar respuesta. Yo todavía me incluyo en el municipio de Funes porque fueron como 8 años de trabajo donde prácticamente fue mi segundo hogar. Entonces cada vez que hablo de un municipio o hablo del municipio de Funes todavía digo nosotros. Pero bueno, en este momento estoy desde el lado de afuera asesorándolos a ellos y también a otros municipios y comunas de la región. Los municipios y comunas, ¿por qué? Porque se encuentran más cerca de la problemática comunitaria. Son los problemas que surgen de la vida cotidiana, esto que decimos, un animal atropellado, el problema de convivencia con animales, los animales sueltos, aquellas personas que, por ejemplo, incumplen con los cuidados básicos de los animales. Entonces, el trabajo de los municipios es preventivo. Y ahí es donde yo hago foco en esto. El trabajo de los municipios está antes. Cuando desde una localidad llegan muchísimas denuncias por maltrato, por crueldad animal a una fiscalía y cuando vemos la localidad, podemos llegar a hacer un análisis de decir hay una cierta ausencia estatal. Por supuesto hay que magnificar. Es decir, bueno, hay localidades de 1 millón y pico de habitantes donde va a haber más problemas que en un Funes de 60.000 o en un Roldán de más o menos lo mismo. Pero bueno, se puede estimar que si hay denuncias y denuncias de una misma localidad, ya podemos decir, bueno, acá hay una falla a nivel local en cuanto a la prevención. Por otro lado, como dijimos antes, hay una deuda pendiente en la mayoría del territorio de nuestro país. Si bien Argentina a nivel global es el país que ha avanzado en políticas éticas, porque hay muchos que han avanzado en políticas, pero en políticas éticas yo creo que Argentina y algunos países de Latinoamérica son los que han avanzado más o han buscado la vuelta para no terminar en políticas de encierro, políticas de matanzas masivas, como por ejemplo esas noticias falsas que uno después cuando las investiga o está en contacto, que vienen de Europa, donde dicen en Europa solucionaron el problema. Claro, pero ¿cómo lo solucionaron el problema? No solamente con la castración, no solamente con eso, sino que a su vez tuvieron por ahí grandes políticas. En el mundo todavía se matan animales por el control poblacional, sobre todo perros y gatos. Lo vemos. Y también animales silvestres, donde no tienen esas políticas de protección que tenemos acá. Entonces yo creo que tenemos que empezar a mirar también a nuestro país como es un país que quiere y que puede demostrar en su territorio que hay localidades que tienen políticas ejemplares, éticas, y tal vez tardemos un poco más de tiempo. Pero el resultado va a ser a través de un proceso que no violamos los derechos de los animales. La deuda. Durante muchos años el proteccionismo, sobre todo entre la década del 80 y la década del 90, le pidió al Estado que cambie, porque nosotros también veníamos de políticas de matanza. De hecho, en la localidad de Funes se mataban con cámaras de gas los animales hace más de 20 años atrás. También pasaban los antirrábicos, no retiraban un animal, el camión pasaba, los buscaba, los llevaba a las famosas perreras que había en todas las localidades y los animales se exterminaban. Hay documentos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde las cámaras han venido desde Alemania, las cámaras de gas,
y en la provincia de Buenos Aires se utilizaban en los antirrábicos. A partir de eso fue la primera revolución de la protección animal en nuestro país, donde los grupos proteccionistas y la sociedad civil se manifestó para que esto cambie. Y se transformaron los antirrábicos en los centros de salud animal y zoonosis. Ahora bien, teníamos un centro de salud animal y zoonosis, teníamos una reconversión, igualmente todavía en Argentina hay ordenanzas, sobre todo en el sur de nuestra provincia, donde habilitan al Estado municipal a matar para controlar, por ejemplo, la sobrepoblación canina y felina, lo que es algo muy grave, sobre todo en un país que tiene muchos devenires ideológicos que se permitan esas cuestiones. Pero bueno, yo creo que se va a ir de a poco torciendo también esa situación. Entonces, a partir de ahí ya teníamos instalados varios servicios públicos, había vacunación masiva antirrábica, algunos tenían un servicio de castraciones, por ejemplo, de perros y gatos. Simultáneamente se empezó a ver a la fauna silvestre, se la protegió desde las leyes a la fauna silvestre, pero nos quedamos con que ahora éramos éticos, pero sin eficiencia. Y ahí empezaron a copiarse y pegarse los modelos que no son eficientes. Rosario fue una de las ciudades, ahí se ve bien. Bueno, Rosario fue una de las ciudades que en Sudamérica primero tuvo el Limusa, que hace muchísimos años fue pionero en América Latina, donde venían inclusive desde Brasil, desde Centroamérica, a poder formarse acá. Y así fuimos tomando esos ejemplos, después también el municipio de Almirante Brown en la provincia de Buenos Aires, Vicente López y así sucesivamente, como también veo a nuestra provincia, la provincia de Santa Fe, donde inclusive tiene la ley, por ejemplo, de castraciones, tuvo la ley también de prohibición de carreras de galgo, las leyes de protección de fauna, y también en la provincia de Santa Fe se demostró que era una provincia que le interesaba. Por supuesto, siempre con deudas pendientes. Siempre va a haber deudas pendientes, ojalá en algún momento no. Tenemos una deuda pendiente con la reforma de la Ley Nacional de Protección Animal, por lo menos a mi criterio. Estuve en el plenario en Cámara de Diputados en el año 2018, donde inclusive en ese momento preferí, después del debate que se había armado, que la ley quede como estaba, porque lo que se iba a reformar y lo que se pedía iba a ser contrario al derecho de los animales. Pero bueno, son procesos que se tienen que dar, debates que se tienen que empezar a dar y que ojalá en algún momento podamos tener una ley que nos ayude a continuar protegiéndolos. Cuando hablamos de políticas públicas, hablamos, como dijimos antes, que podemos identificar en eficientes y deficientes. Voy a nombrar alguna porque no sé en tiempo que estamos. Bueno, tenemos unos 20 minutos aproximadamente. ¿Sí? ¿Menos también? Bien, 10, 15 minutos. Entonces podemos ver a simple vista que aquellos son... Bien, perfecto. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. También podemos ir directo a los protocolos, que eso también está muy bueno, así lo vamos viendo. Pero bueno, uno puede decir que aquellos municipios que no trabajan bajo protocolos, que no tienen protocolos estrictos, que no tienen protocolos internos y externos, que todavía al día de hoy no tienen un desarrollo de un sistema de comunicación, por ejemplo, clara, de difusión masiva, de educación también, o que, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a educar a la comunidad, porque el problema es la educación. Sí, el problema es la educación, pero primero hay que tener un servicio público, efectivo, descentralizado, territorial, que visite a cada vecino, que le dé la herramienta de la solución. Porque de nada sirve que yo ir a educar a escuelas y después pararme frente a un salón donde quiero educar niños y que esos niños lleven el mensaje a la familia, pero que esa familia no tenga dónde poder plasmar lo que quiere o lo que quiere cambiar. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, cuando trabajamos, estamos llegando tarde cuando trabajamos en educación. Estamos yéndonos un paso más adelante sin solucionar primero lo que hay que solucionar, que es poner a disposición un servicio eficiente. Bueno, fallas en la comunicación, el personal que trabaja es poco empático, eso también es algo importante, que tiene que ver también con las características del Estado y la conformación del personal estatal. Tenemos que saber que estos lugares no pueden ser más los depósitos de los funcionarios o del personal municipal que por problemas de conducta lo trasladan y bueno, andate a salud animal, andate a sanidad animal o andate al IMUSA, porque acá te portaste mal. Entonces, bueno, lo derivamos, que muchas veces sucedió, o sea, de esto lo digo porque sucede, o no sé si en este momento, pero sucede a menudo. Entonces tenemos que
resignificar estos espacios porque estamos protegiendo a los animales, porque estamos protegiendo también la salud pública, la seguridad comunitaria, porque las políticas de salud y protección animal no solamente son para los animales, que no quito valor que tienen en sí mismos, sino es para la comunidad, porque hay que verlos como parte de la comunidad. Hoy a las personas les duele, son miembros de la familia. Entonces, si nosotros no vemos eso, no podemos tener procesos legislativos correctos, no podemos tener fallos judiciales correctos. Celebro, y hace muy poco me llegó un fallo también, donde en un divorcio estaban viendo el cuidado compartido del animal. Y eso tal vez pensado tiempo antes no se podía ni pensar, o sea, ni siquiera sabíamos si lo pensaban quienes se estaban divorciando. Entonces, bueno, hoy que esté plasmado en un fallo, que debe haber un montón, ustedes deben saber muchísimo más, pero eso da un aliento y da una perspectiva también de quienes estamos en rol político, quienes estuvimos en los roles políticos, de a dónde debemos dirigir las políticas públicas. Ya no podemos decir más, no, bueno, pero no me importa los perritos, los gatitos, la fauna silvestre, no, yo estoy para cosas más importantes, vamos a la obra pública. No, 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 hay algo fundamental y esto lo comprobé en carne propia. En el municipio de Funes teníamos una articulación interna que creo que era el kit de la cuestión de lo que hacía que fuésemos eficientes, y es que nosotros trabajábamos con asistentes sociales ingresando a domicilios, ellas detectaban una irregularidad a nivel familiar, trabajadoras sociales, y miraban al animal como parte de ese núcleo familiar. Entonces ahí daban el aviso, nosotros interveníamos, mirábamos y trabajamos en conjunto. Hemos estado en procedimientos también de violencia de género, donde sabemos que el más vulnerable, los niños, las personas adultas, las mujeres y los animales, son quienes estaban afectados por ese violento. Entonces, bueno, eso es lo que hoy debemos mirar y debemos ver qué necesita nuestra sociedad. Seguimos legislando, seguimos haciendo políticas y ejecutándolas con un pensamiento de hace 30 años o nos ayornamos a la sociedad actual. En cambio, los municipios o los servicios que son eficientes son aquellos abiertos, accesibles, que son completamente gratuitos o tienen apenas un bono contribución que no repele al que por ahí no llega ni siquiera a contribuir. Son áreas incluidas dentro del organigrama, donde uno se mete en la web y lo encuentra rápidamente, encuentra cómo funciona ese estado. El personal que trabaja es un personal empático, que está capacitado, que se formó. Esto es importante. ¿Por qué los otros se tienen que formar en otras áreas y las áreas de salud y de protección animal no tenemos ningún requisito, salvo por supuesto para los médicos veterinarios que ejercen una profesión o en el caso que trabaje algún abogado? Pero ¿y qué pasa con el resto? ¿Y qué pasa con quien tiene que ir a rescatar un animal? ¿Le exigimos una formación, una capacitación o solamente vamos por le gustan los animales, bueno, vení? Entonces, todas esas cuestiones son las que tenemos que empezar en los estados locales a revisar. El ordenamiento normativo tiene que ser coherente. Muchas veces ingresamos, buscamos normativas y tienen 20 normativas y uno puede decir, uy, qué bueno, tienen un montón de protección, y sin embargo se contradicen entre ellas. Unas hacen que se anule la otra. Entonces ahí empezamos hay un caos a nivel normativo que no funciona, entre otros tantos ítems que podemos ver ahí que los voy pasando. Después la evaluación de datos, esto tiene que empezar a trabajar de forma seria. Los municipios y la fauna silvestre, acá tenemos un rol fundamental que cumplir, que también es preventivo, que es educar. Si los animales silvestres están en nuestro ejido, en nuestro territorio, nosotros también tenemos que educar. Tenemos que dejar de mirar al Ministerio de Ambiente, tenemos que dejar de mirar a la provincia, esperar que ellos hagan. Nosotros debemos hacerlo, por lo mismo, porque es nuestro territorio, es lo que está cerca de nuestra comunidad, es a quienes también son parte de la comunidad y debemos proteger, y nosotros tenemos que aprender a convivir. Estos son todas fotos reales. Esa es una zorrita que estuvo atada en unas canchas de fútbol que durante la noche quedó ahí, y esto lo pudo resolver el área municipal sin requerir la intervención del Ministerio de Ambiente, sin esperar, no porque no trabajen bien. De hecho, tenemos un protocolo interno con ellos, teníamos un protocolo con ellos que funcionaba de maravilla, donde si ellos no podían, porque obviamente siempre
hay recursos escasos en el Estado, entonces nosotros ya teníamos diseñado el plan B, el plan C y el plan D para poder llevar adelante esto. Entonces, los municipios tienen la enorme tarea de educar, de concientizar y de sensibilizar a la comunidad. Mediante el uso de estrategias creativas y sistemáticas, podemos crear también normativas que trabajen en prevención. Ejemplo, la comercialización de animales en pet shop, que yo siempre digo, dejemos de regular la crueldad animal, empecemos a prohibir. No se puede regular la tracción a sangre, no se puede regular la venta de animales, no se puede regular los criaderos. Debemos empezar a prohibir, porque si no le ponemos un manto de, bueno, pero si lo haces bien está correcto. El Estado, sabemos, nosotros tenemos que legislar o tenemos que generar normativas desde el lugar también de lo que podemos hacer, con la realidad que el Estado puede hacer. Si yo tengo una ordenanza maravillosa donde digo que va a haber una guardia veterinaria y una guardia de derecho animal en la esquina de cada, y la verdad que no va a poder ser. Entonces, si nosotros pensamos que vamos a poder, en una ciudad, por ejemplo, de más de 1 millón de habitantes, regular los criaderos, creo que estamos equivocados. Si decimos todavía que estamos pensando en regular la tracción a sangre, creo que estamos equivocados, pero no solamente porque no vamos a poder controlar como Estado, sino que además también estamos sumiendo a las personas en la pobreza, sumiendo a niños en situación de esclavitud, en situación de trabajo, a las personas del más precarizado del mundo, más allá de los animales, ¿sí? Por supuesto que siempre pensando en los animales. Una ordenanza que tiene Rosario, por ejemplo, es la de la prohibición de gomeras, la prohibición de jaulas, también de jaulas trampas para atrapar la fauna silvestre. Bueno, muchísimas ordenanzas que funcionan, que son modelo y que vienen a dar una respuesta concreta a una problemática. Bueno, este es un coipo, también hace muy poquito rescatado. También, como dijimos, debemos capacitarnos para no cometer imprudencias y rescates que no son rescates también, ¿no? En lo que es fauna silvestre hay que ser muy respetuoso, por eso tenemos que trabajar articuladamente con lo que es el Ministerio de Ambiente, porque podemos incurrir inclusive en un rescate que llevamos al cautiverio a un animal que no lo necesitaba, o por ejemplo podemos generar un inconveniente, un conflicto en el rescate porque primero fuimos nosotros cuando ni siquiera podemos secuestrar esos animales. Entonces requerimos de un protocolo interno pensado con las autoridades que sí pueden. Sabemos que hay una ley de educación ambiental que es la 27621, donde en todo el territorio de Argentina debemos educar transversalmente en todas las cuestiones ambientales. ¿Quién lo cumple? La verdad que no lo sé, porque de hecho yo trabajo en un colegio actualmente con sexto y séptimo grado, donde fue una decisión de un privado, de un colegio privado, decir nosotros queremos trabajar lengua, matemáticas, ciencias, todo desde la perspectiva de la educación ambiental. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con las currículas? Que todavía los núcleos básicos de aprendizaje que da el ministerio no están atravesados por la ley de protección ambiental, ¿sí? No hay políticas tampoco, por lo menos no las conozco, no están llegando. Después, como dijimos antes, tenemos que tener protocolos de intervención. Los protocolos nos ordenan, nos dan coherencia. Sabemos que en el Estado y más en las áreas donde se funciona 24 horas, tienen que estar capacitados todos y además tienen que trabajar, y como hay tanto recambio, tenemos que trabajar todos bajo una misma coherencia. Entonces es importante los protocolos. Si yo les cuento, hoy, por lo cual me están llamando a mí de muchísimas localidades, es para la confección de protocolos. O sea, estamos en el año 2025, yo lo celebro que esto así suceda, pero fíjense cómo venimos trabajando hasta ahora, ¿sí? Sin protocolos. Nadie sabía o todos dependían de una sola persona que sabía. ¿Y qué pasa cuando esa persona no está? Entonces, bueno, toda esa informalidad sume a los animales en una desprotección. Los protocolos de rescate, como dijimos, desde el que llama hasta el que va, tiene que tener una guía de trabajo. No puede ser algo al que se le ocurra, que eso sucede y es lo que más por ahí me alarma cuando ingreso a un municipio. Otros municipios que desconocen, por ejemplo, que hay una ley provincial de castraciones, donde cada municipio y comuna debe castrar, y lo debe castrar de una forma no de la que se le ocurra, sino de la que tiene que ser así, y la que da es una ley muy buena.
Y así sucesivamente. De hecho, con Flor hablamos, y en la diplomatura que estamos dando, que en un principio era para la provincia de Santa Fe, gratamente nos significó un desafío también, pero gratamente vimos que se había nacionalizado. Y hoy tenemos gente desde Misiones, gente desde Entre Ríos, personas desde el sur de la provincia, hay de Tierra del Fuego. Bueno, es un sinfín y una diversidad que celebramos porque creemos que vamos a poder sembrar esas semillas, por lo menos mostrarles que sí se puede y que hay una manera de tener políticas públicas eficientes y que dan resultados. Y con esto quiero decir que uno de los primeros trabajos que mandamos a hacer, hablado con Florencia, les pedí en el primer trabajo práctico de políticas públicas, es que busquen las ordenanzas de sus localidades. Supuestamente quienes estaban en la diplomatura eran personas que estaban ya abocadas a la protección animal. La mitad no sabía lo que pasaba en su localidad. No solamente, les digo que hay profesionales, hay personas que trabajaban en el Estado. No es una crítica, sino que es una mirada para decir, bueno, tenemos que hacer una evaluación y desde ahí plantear una formación académica como la que estamos haciendo. Sinceramente no saben cómo hacer una denuncia muchas veces. Y en ese caso tuvo, bueno, ahí también un gran trabajo la doctora Virgili para ir, pero realmente a mí me dejó pasmada ciertas cuestiones donde yo dije, bueno, hay mucho trabajo por delante y mucho por hacer. Los protocolos internos y externos, los internos son a nivel interno entre las áreas municipales, los externos con los organismos que son, por ejemplo, un municipio, una ONG, otro municipio, una ONG, el ministerio. Lo nacional también, los sistemas de comunicación claros, unificados, no podemos volver loca a la gente, decirle, bueno, por un perro llama acá, por un caballo llama allá, por un caso de maltrato llama acá y por un caso de descuido llama acá. Tenemos que protocolizar un montón de cosas, en esto es importantísimo también el aporte que puedan dar desde las áreas legales, por supuesto, los abogados, el aporte para que estos protocolos y estas intervenciones sean correctas y nadie ponga en riesgo ni a los animales ni a uno mismo como funcionario, que muchas veces queremos y bueno, cometemos errores. Tenemos que tener los municipios un protocolo con el plan de emergencia y asistencia ante situación de crisis. Esto es importante, estamos frente a muchas crisis climáticas, inundaciones, deforestaciones, tenemos incendios, tenemos de todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Evacuamos solamente a las familias o evacuamos a la familia multiespecie? ¿Tenemos algún plan? ¿Qué hacemos en un incendio de una provincia vecina? Ya sabemos que acá van a aparecer pumas y aguaraguazú en el transcurso de un mes. ¿Tenemos protocolos para eso? Bien, entonces, bueno, todas esas cuestiones son las que nos tenemos que poner a perfeccionar desde el área local. Bueno, un poco resumido todas esas cuestiones. Son todos rescates que no pude hablar de ellos por el poco tiempo que teníamos, pero son todas fotos de rescates que hemos hecho desde el municipio, que continuamos haciendo. Hay también de la Brigada de Rescate, de la Brigada Ecológica y de Rescate Animal, a quienes yo les agradezco eternamente su aporte, porque si he aprendido algo fue de ellos también. Nos han enseñado muchísimo. Y es un orgullo tenerlos en nuestra provincia también como parte de la articulación que debemos tener. Así que bueno, les agradezco nuevamente por esta invitación, estoy a disposición y bueno, los quiero motivar a todos los abogados, a los profesionales del derecho a que puedan involucrarse en esto, porque muchas veces sin quererlo vamos a tener aquellos, por ejemplo, que se dedican a las familias, vamos a tener que estar frente a estos problemas y vamos a tener que saber cómo resolverlos. Y así sucesivamente en donde estemos. Hoy la problemática animal es una problemática comunitaria. Así que bueno, muchísimas gracias. Aranza, muchísimas gracias por ilustrarnos y ver cómo la política pública tiene que estar coordinada con la educación y hacia la prevención. Hablabas de legislación. El Código Civil y Comercial de la Nación tiene una deuda muy grande con los animales no humanos, porque en el año 2015, cuando se reforma nuestro código, no tomó el ejemplo, si bien nuestro Código Civil y Comercial es descendiente directo del Código de Napoleón, en el año 2015 el Código de francés se modifica y declara, le da la categoría al animal no humano como ser sintiente. Eso se replica en Sandra y bueno, todo lo que ha significado Sandra después. Así que bueno, es cuestión de educación, de tomar conciencia, de planificar y bueno, el compromiso del Estado, ¿no? De las comunidades. Así que agradecerles a todos porque da para mucho más la charla, para mucho más tiempo, así que seguramente nos vamos a volver a encontrar. Me gustaría
tiempo para las preguntas, si es que las hay. Doctora, ¿quiere venir a verla? O Florencia. Respecto al material, si van a pasar. Anunciar que Sí. está la doctora Darrigo, Ujú. que preside el Instituto de Derecho Animal de la Sí, provincia de Entre Ríos, y la doctora Arias, que preside el Instituto de Derecho Animal de la provincia de Salta. Doctoras, ¿están conectadas? ¿Las escuchamos? Hola, Nos- buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿qué tal, Juliana? ¿Qué tal? No, justamente yo primero, bueno, obviamente felicitarlas porque excelente la disertación de todos los integrantes de ahí. Pero sobre todo estaba queriendo ver si hay algún material que puedan enviar, lo que habló Aranzazú a lo último y Sabri, para poder, yo estoy en Paraná, en Entre Ríos, así que para poder elaborar algo, para poder aplicar acá en la ciudad de Paraná, en el municipio. Sí, después nos contactamos y se los hacemos llegar. Bueno, muchas Sí, gracias. cuenten con eso y bueno, gracias por participar. Doctora Arias, ¿está conectada? ¿De Salta? ¿Se habrá retirado? Estaba conectada temprano, yo la vi. No sé. Las preguntas son más que nada gente que quiere acceder al material que les ha resultado interesante y útil, así que bueno, después se los vamos a hacer llegar a través del grupo, sí, lo que nos pasen. Mínimo comentario que sí te lo hice, te lo trasladé a vos. Con Mundo Aparte estuvieron trabajando y ojalá pudieran ser algo que también se habilite en relación a lo que hablábamos mucho de fauna silvestre. Con el tema de la nueva licitación que hay del tramo Rosario-Victoria, es una situación muy compleja, no se han previsto, incluso ya se mandó el pliego final y no se ha previsto el tema de los pasafaunas, bueno, absolutamente de ahí nada. Y bueno, los chicos estuvieron armando con unas colegas que pudieron hacer y con el doctor, otro colega que también colaboró y hizo el trabajo, en presentar un recurso de amparo y están realmente lidiando, lo voy a decir así, porque es terrible, porque nos han pasado, digamos, se estableció en el juzgado acá, digamos, o sea, federal, pero en Rosario lo pasó a Entre Ríos dijo, no, así venimos con el expediente y creo que es algo tan importante porque estamos hablando de una licitación de acá a 20 años con la cantidad de muertes, atropellamientos que implica para la fauna silvestre, así que creo que eso ojalá pudiéramos ponerlo en valor y darle a los chicos este lugar para por lo menos visibilizar y hacer la lucha esta conjunta y como colegiados también a las colegas que están presentando el amparo, que ya está presentado, pero siguen todavía esperando que la Cámara resuelva la cuestión de competencia, para que todos estemos atentos y podamos sumarnos a este pedido también. Gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, la escuchamos. A ver. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Verónica López Nordio, presidente de Protectora Rosario. Bueno, gracias a los disertantes porque ponen en valor el esfuerzo que desde las ONG venimos haciendo desde muchísimos años y todo el ejército de colaboradores, de proteccionistas no organizadas legalmente, pero que hacen y suman valor a la causa. Quiero preguntar a Aranza, a Flor, que están en la diplomatura, sobre todo, primero hacer una reflexión en cuanto a lo que es las ordenanzas o la legislación en el contexto de que se vienen unas elecciones y que está bueno que se tome el tema animal, pero que se sienten a trabajar los legisladores juntos con el Ejecutivo, porque son una fábrica de hacer ordenanzas y leyes que son inaplicables, que después que no sirven para a la hora de tener que sancionar o resguardar o salvar al bien que queremos, al bien jurídico protegido que sería el animal en este caso. Eso es un pedido a todos los que hoy tienen la responsabilidad de legislar, que se junten con el Ejecutivo que sea. Y la pregunta en sí, que se habló de protocolos, Rosario tiene un protocolo que incluye el IMUSA.
¿Sirve protocolarizar a través de una ley? Es una pregunta, si se quiere, de una opinión personal, si te parece, Aranza, dirigida a vos, porque si sirve eso. Y después, ¿cuál es la postura ante una hembra lactante, que puede ser feral o asilvestrada, sacarle la cría tempranamente? Lamentablemente, esto es una opinión personal, nosotros nos encontramos con que no se pueden acercar a la mamá que está, entonces le sacan la cría, creen que la salvan a la cría, una cría de 15 días que termina la mitad muerta, la mitad con un recorrido de veterinario en veterinario y un porcentaje grande con problema de conducta después de la adopción, porque el trabajo de proteccionismo no se termina en la adopción. Entonces, la pregunta mía es si sirve, y que transmitan también esa parte, si sirve sacarle la cría a esa hembra feral. Y bueno, esas son las dos preguntas básicas. Si sirve legalizar transformándola el protocolo en una norma, y si desde la postura de ustedes está bien, es ético, es moral sacarle la cría a la hembra lactante. Bien. Porque hay que pensar en la hembra lactante, en la mamá que también va a estar con una mastitis, por ejemplo. Bien, bueno, la primera pregunta, yo creo que no. Personalmente creo que no. El protocolo tiene que ser, imagínate que cuando uno hace una normativa, por ejemplo, nosotros en Funes tenemos una del año 2015 que es muy buena, que es de protección animal, la cual yo siempre recomiendo porque es muy básica y va al hueso. Y esa normativa, imagínate del año 2015, si se generaba una reglamentación de cómo tener que, hoy al 2015 pasaron muchísimos años y tal vez lo que en ese momento servía con un Funes, por ejemplo, de 20.000 habitantes, hoy tenemos 60 y no nos va a servir. Entonces yo creo que los protocolos se deben revisar y si lo ponemos en una normativa, tenemos que generar una reforma de la normativa. Entonces por eso los protocolos tienen que ser internos. De hecho hay o sea, cuando son realizados, son presentados ante el área jurídica de los municipios, donde ellos lo validan también como procedimientos, donde revisan que estén bien, que no haya ninguna situación de ilegalidad que lleve al funcionario público a cometer alguna ilegalidad, pero si bien son operativos, yo creo que tienen que ser revisados constantemente y modificados constantemente. De hecho, los protocolos de Funes no tienen que ser los mismos que de Rosario, puede haber algunas bases. Los de Roldán, con las similitudes que tiene con Funes, también deben ser distintos y de hecho también tienen que estar pensados en base a qué tenemos en el municipio. Exactamente. ¿Y con qué recursos contamos? Tenemos una guardia urbana. Bueno, en Funes hay guardia urbana, protección civil, el comando, la comisaría y tenemos la asistencia de la brigada ecológica. Perfecto. En Roldán no tenemos protección civil. Entonces, ellos tienen que hacer sus protocolos en base a que, bueno, tal vez lo de protección civil lo tengan que hacer los bomberos. Claro, Por ejemplo, cada territorio con sus necesidades. Por Claro. eso siempre un técnico en gestión o administración o alguien con experiencia o una mesa participativa también tiene que colaborar en el armado de los protocolos. Por eso tiene que haber democracia participativa y procesos transparentes que incluyan las opiniones de la comunidad, de los expertos. Podemos pedir ayuda afuera también, podemos generar cosas muy buenas. Con respecto a lo segundo, yo no me atrevo a responderte. En realidad te puedo decir cuál es mi criterio personal y por supuesto que nunca recomendaríamos o yo recomendaría quitarle un cachorro a ninguna especie, pero eso es algo más del ámbito del veterinario, donde se evalúa el profesional veterinario qué es lo conveniente y tal vez pueda haber un equipo interdisciplinario que lo pueda aportar. Respecto de la segunda parte, o sea, su segunda pregunta, bueno, de todos modos, o sea, como el animal humano, o sea, la cría, no es conveniente que un bebé esté apartado de su mamá. Lo mismo pasa con los animales no humanos. ¿Por qué? Hay veces que los criaderos los dan al mes en adopción o a los 3 meses, ¿no? Con las vacunas, suponiendo que ya está resguardado el animal no humano. No, porque la madre, esos animales después son estresados, están estresados, se enferman. ¿Por qué? Porque no tienen la protección
de la madre, no tienen los hábitos que le da la madre, no tiene la lactancia que le da la madre y la defensa que le enseña la madre con sus hábitos. Entonces, de ninguna manera es conveniente apartar la cría al mes ni a los 3 meses. Mínimamente 1 año tienen que estar, porque eso se proyecta en la salud después del animal no humano. ¿Y eso cómo lo vemos, por ejemplo? Los ladridos. ¿Cuántas veces un cachorrito es dejado solo en la vivienda toda la mañana llorando? O sea, ¿qué pasaría con un bebé que llora toda una mañana? Mentalmente, el estrés, la vulnerabilidad y demás que siente una criatura, un bebé, lo mismo lo siente un animal no humano. Entonces, después son animalitos, o sea, que se enferman, que están estresados, que bueno, repercute. Por supuesto, no es conveniente bajo ningún aspecto, porque habla de su salud física y mental después. Así que esto es así. Sí, ¿Alguna otra pregunta hay? ¿No? Bueno, el material. Bueno, se les va a hacer llegar y bueno, muchísimas gracias al... Muchísimas gracias a los disertantes, realmente muy amable por compartir conocimientos en la generosidad y el plus ese de humanidad que requiere el derecho animal, poner en práctica las normas protectoras, ¿no? Por los recursos que hay. Y también a los presentes en la manera bimodal, por las preguntas, por los aportes, porque uno con las preguntas aprende también. Así es que agradecerles muchísimo y nuevamente al colegio por permitirnos estar acá. Gracias.